Estoy muy contento, agradecido con Dios, primeramente, gracias a mi pastor por este honor tan hermoso que es compartir la palabra. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Uy, tan poquitos. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Aleluya. Si no tienes ninguna limitación física que te impida ponerte sobre tus pies, quiero que me regales unos instantes y antes de pasar al plato fuerte, vamos a entregarle este momento al que nos tiene que predicar. Amén. Al Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa, por tu amor, por ser tan bueno, Dios. Acabamos de escuchar un testimonio de tu fidelidad, Señor. Gracias, porque demuestras que eres bueno, que tus misericordias se renuevan cada mañana, cada día, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Porque aunque nosotros fallemos, seamos infieles, tú nos bendices. Y por causa de nosotros, bendices a nuestras familias. Bendices aún a los que no te conocen. Si lo hiciste con toda una nación, por causa de un hombre, por causa de José, tú trajiste bendición sobre Egipto. Por causa de un solo hombre rendido a ti, Señor. Si uno solo aquí en esta noche se rinde ante ti, que pueda llegar a impactar la nación entera, Señor. Permítenos rendirnos a ti, Señor. Te amamos y te adoramos esta noche, papá. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Quiero que entones esta adoración, esta canción. Su presencia es algo que no podemos explicar, pero sí experimentar. Santo eres, Señor. Santo eres. Vamos. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, Que cuando me tocas, de ahí proviene la palabra diezmo, de 10. Esta práctica comenzó en el Antiguo Testamento por primera vez y fue practicada por los judíos por generaciones. Pero muchos tienen dudas con respecto a si debemos diezmar todavía hoy en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que el 58% de los cristianos no diezman o tienen dudas al respecto. Es por esto que hoy te quiero dar 3 razones por las cuales el diezmo sigue vigente hoy en día. Te aseguro que saldrás bendecido después de este video. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Primeramente,
Muchos dicen que el diezmo es del tiempo de la ley y que ahora estamos en la gracia. Pero tengo noticias para ti. La ley fue dada por Dios a Israel a través de Moisés, obviamente. Y antes de Moisés ya habían hombres de Dios que diezmaban. Por ejemplo, Abraham diezmó a Melquisedec de todo lo que había ganado en el botín cuando rescató a su familia. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo lo que ganase. Romanos 4:12 dice que nosotros, los gentiles, debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. De manera que el diezmo fue antes de la ley. Así que no es una práctica únicamente para los judíos ortodoxos. En segundo lugar, en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Más bien, Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Por ejemplo, Él criticó a algunos que diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera les criticó que lo más importante eran estas cosas. Pero luego no descalificó la importancia del diezmo, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, que era necesario el diezmo, pero que no podían dejar de hacer las otras cosas importantes. Y por último, el principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de sacerdotes y levitas, o sea, de los ministros del tabernáculo o el templo. Jesús dijo en Lucas 10:7 que el obrero es digno de su salario, y todavía hoy en día está vigente el llamado de Dios a sus siervos en trabajar a tiempo completo en la obra. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo les escribe a los corintios y les dice que cuando él estuvo con ellos, él tuvo que trabajar, digamos, secularmente, porque ellos eran niños espirituales. Pero ahora les escribe y les recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio y no debería trabajar fuera de él necesariamente. En el versículo 6 él pregunta, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea que si solamente él y Bernabé estaban excluidos del beneficio de no trabajar secularmente, dando a entender que vivir del ministerio es un derecho que tienen los siervos de Dios. Luego en el versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y termina el versículo 14 diciendo, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea, pero el resultado nunca será totalmente igual a si él trabajara a tiempo completo en la obra del Señor. Además, en muchos países, por ejemplo, los templos se rentan y conllevan un gasto enorme. ¿De qué manera se va a pagar un edificio, comprar instrumentos musicales, comprar sillas y lograr grandes cosas para Dios si la iglesia no diezma? El diezmo fue establecido por Dios y está vigente todavía hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues es apartar el 10% de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Pero te digo algo, la única vez en la Biblia en que Dios nos dice que le probemos está en Malaquías 3:10, donde Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me despido con estas palabras, el que ama, da y entrega. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Si amas a Dios, amas a su iglesia y a la congregación en la cual asistes, sé un dador, porque el que ama, da y entrega. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas el beneficio de obedecer. Dios te bendiga. Y este, amigo, fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Puedes buscarnos
Puedes tomar asiento, puedes tomar tu lugar. Me alegra cuando esas cosas pasan, ¿sabes? Cuando hay oposición, es porque el diablo está asustado. Cuando el diablo está en confort y no se mete contigo, es porque no está haciendo una piedra en el zapato para él. Es porque no le preocupas en lo absoluto. Pero cuando hay oposición, es porque tu nombre está en un letrero en el infierno que dice se busca. Y eso me gusta. Tenemos que ser una piedra en el zapato para Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que me acompañes en Hebreos. Hebreo está allí entre Génesis y Apocalipsis. Allí lo puedes buscar. Capítulo 12 y verso 12. La gloria sea para Dios. Tenlo allí, apartado. Quiero que repitas conmigo, santo o santurrón. Mira a la persona que tienes a tu lado, mírala. Y dile, santo, susúrrale al oído y dile, santo o santurrón. ¿Quién soy? Dios es bueno, amén. Hace algunas semanas el Señor venía ministrando mi corazón. Al principio no lo entendí. Me habló una palabra específica. Después empecé a captar acerca de la santidad. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Dios es santo. Voy a hacer la pregunta que hice hace rato. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Amén. Yo quiero que no te me distraigas. Por favor. Ni un segundo. Porque lo que el Señor trae esta noche es palabra de Dios. Mi pastor es testigo de que yo no soy un hambriento por anhelar posiciones ni por anhelar púlpitos. Más, él me tiene que decir cuándo se va a agendar, cuándo se va a agendar. Pero cuando Dios trae algo a mi vida que sé que viene de Dios, es algo que no puedes desaprovechar. El profeta de Dios tiene sus oídos en el cielo y la boca en la tierra. Amén. Para traer palabra que viene del corazón del Señor. Así que quiero que estés atento, porque esto viene del corazón de Dios. Sé que muchos queremos servirle al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la vida. Pero hay cosas que a veces limitan el crecimiento espiritual, que a veces frenan, y te lo digo por experiencia propia,
frenan la carrera de tu ministerio. Dame decirte que Dios no te ha llamado solamente a sentarte como asistente en una silla. Él tiene propósitos con tu vida. Uy, qué poquito lo creyeron. Él tiene propósitos con tu vida. Él no te trajo a este lugar para que seas un integrante más de un club social. Él tiene un propósito para ti. Y Él lo quiere cumplir. La palabra dice: Jehová cumplirá su propósito. Amén. Pero a veces hay limitaciones que te empiezan a frenar. Y te empiezas a preguntar por qué. ¿Cuántos? Yo quiero que me levantes la mano si vienes por primera vez hoy a la iglesia. No es cierto. Dios tenía razón en lo que hablaba. El Señor trae palabra para su pueblo, para el pueblo de Dios. ¿Por qué santo? ¿Por qué santurrón? ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces estamos en uno u otro lado, tomamos una u otra posición. Y a veces, y la mayoría de las veces no distinguimos cuando no tenemos claro lo que es la santidad. La palabra dice en Hebreos, y vamos al pasaje para ir entrando en materia. Dice Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Manos caídas y rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Un caminar derecho, íntegro, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo quiero que podamos leer ese pasaje. Te lo voy a leer en otras traducciones para ir entrando en lo que quiero hablarles esta noche. Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Quiénes no verán al Señor? Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
asegúrense de que ninguno sea inmoral ni prófano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Amén. Este pasaje nos habla que nosotros tenemos que llevar un camino recto, a pesar de que estemos cansados, de que nos sintamos débiles, de que estemos agotados, apagados del camino, como dice la canción, cansados del camino, ¿sí? A pesar de las circunstancias, tenemos que mantenernos firmes y seguir un camino recto delante de Dios, aunque nos sintamos débiles, para que aún así débiles no caigamos, no tropecemos, que mantengamos un camino de santidad, porque sin santidad no vamos a ver a Dios. No vamos a ver a Dios. No podemos vivir en lo inmoral, en lo pecaminoso. Da el ejemplo de Esaú, que después quiso arrepentirse, pero ya no tuvo chance para recibir la bendición. Nosotros estamos en una condición diferente, vivimos bajo la gracia. Y si nos arrepentimos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Pero el trasfondo es que tenemos que vivir una vida santa. Y muchas veces creemos que estamos viviendo una vida santa porque quizás no estamos en fornicación o adulterio, porque cuando lo primero que se le viene a la mente a un cristiano, está en pecado, está fornicando, está adulterando. Pero hay pequeñas zorras que echan a perder el viñedo. No todo es fornicación, no todo es adulterio. Y aquí es donde entra el espectro de susúrrale a la persona que tienes al lado, el santurrón. Dile, el santurrón. ¿Qué es un santurrón? Porque eso lo trajo el Señor a mí. Mira, el título de la prédica me lo dio Dios. Él primero me habló de santidad y me dijo Kadosh. Y empezó a ministrarme hace varias semanas eso, ¿sí? Y cuando yo, bueno, Señor, ¿qué? Es como si me lo hubiera puesto en una pantalla. Bueno, no lo pusieron, pero así. Santo o santurrón. Santurrón. Y me fui a buscar lo que significa un santurrón. Es un término despectivo. Despectivo es algo que denigra, que sí. Persona que muestra una devoción religiosa exagerada e hipócrita. Persona que muestra una devoción religiosa exagerada e hipócrita. Una santidad fingida. Y vuelve a decir, hipócrita. Para ponértelo de forma práctica, santurrón son los religiosos. Es esa persona que cree estar por encima de los demás. Cree que tiene a Dios tomado por el codo y se siente con derecho a señalar y a juzgar a los demás, sin mirar
Le gusta mirar la paja del ojo ajeno sin mirar la viga que hay en el suyo. Y el Señor dice, antes mira lo que hay en tu ojo, en la viga que hay en tu ojo, y límpiala. Esos son los santurrones. El santurrón es el que ve y endemoniza a la mayoría de la gente. Mira el pastor cómo viene a la iglesia en camiseta. Se predica en el altar en camiseta. El altar tiene que tener respeto, tiene que tener... Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Y está en peor condición. El santurrón está preso de su lengua, generalmente. Señala, juzga. Tiene un espíritu de chisme. Porque se cree con el dedo de Dios para juzgar a los demás. Y aunque en su vida pueda que no haya pecado de adulterio, de fornicación, de vicios como el alcoholismo, como el tabaquismo, sí, y aparentemente lleva una vida devota, exagerada, sí, ayuna todas las semanas, ora 3-4 horas al día, lee la Biblia y se sabe versículos de memoria. Pero Jesús no habita en su corazón. Y ahora van a entender por qué. Jesús no habita en su corazón. Porque ese no es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús no es señalar y juzgar. A Jesús le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo del adulterio. La trajeron a los pies. Y por la tradición de la época, era esperable que él también tomara una piedra, porque eso decía la ley. Y la ley era palabra de Dios. Pero los que la traían, los fariseos, los hipócritas, esos son santurrones. Estaban dispuestos a apedrearla. Pero fíjate que la traen a ella, y no traen al cómplice. Porque si fue sorprendida en adulterio, tendría que estar con un hombre con el que estaba adulterando. Y al tipo lo dejaron sano, como dice. Y la escarnecieron a ella. Y para probar a Jesús, la trajeron ante él. Jesús empieza a escribir en tierra. Quizás para respetar el pudor de la mujer, porque probablemente la trajeron desnuda, si la sorprendieron en adulterio. Y para acortarte el cuento, él termina diciéndoles a cada uno: el que esté libre de faltas, de pecados, que lance la primera piedra. Y ninguno fue capaz. Fueron acusados por su conciencia. Porque antes de señalar a otro, tenemos que analizarnos nosotros mismos. Pero el santurrón no hace eso. Es un religioso exagerado. Y su lenguaje es religioso. Exageradamente. Aleluya, gloria a Dios, para absolutamente todo. Pero la palabra dice, y el Señor lo dijo: este pueblo de labios
pero su corazón está lejos de él. Ojo, incluso puede haber personas de estas que se pueden mover en dones espirituales. Porque si en algún momento de su vida recibió el don, los dones son irrevocables, así como el llamamiento. Dios no te los quita. Yo he escuchado testimonios de borrachos que sanan a un enfermo. Por eso a mí en lo personal los dones no me impactan. Me impacta los frutos de la vida en una persona. Eso te habla de quién es esa persona. El don, el poder, la unción, te habla de la grandeza de Dios sobre alguien. Pero los frutos te hablan de quién es esa persona en Dios. Amén. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero entonces, ¿qué es santidad? No queremos ser santurrones, ¿cierto? ¿Cuántos saben que santidad es no pecar? No. No del todo. La santidad, o bueno, el no pecar es el resultado de la santidad. Pero no pecar no es igual a santidad. Ya lo vas a entender. El Señor habló a mi vida hace unas semanas a través de la palabra Kadosh. Kadosh es santidad. Es santidad. Y esta raíz del hebreo lo que quiere decir es apartado para Dios, lo que traduce separado para Dios. Mira cómo se interpreta: dejar de ser común y separarse para. Separado para, apartado para o consagrado para. Dejar de ser común y separarse para es lo que traduce Kadosh. Lo traducen como elegir por voluntad propia, ir por un camino diferente al resto. Los sacerdotes, cuando ministraban en el templo y en el santuario, cuando Moisés erige el santuario con las indicaciones que le da Dios, el sacerdote tenía que llevar una diadema, y en la diadema estaba la inscripción. ¿Qué decía? Decía Kadosh a Yahweh, santidad a Jehová, separado para Jehová, separado para Dios. El letrero no traduce no pecador, dice separado para Dios. Y en la traducción dice que se elige por voluntad propia el camino, un camino diferente al resto del mundo. Y en este camino de ser apartado y separado para Dios, se adquiere la naturaleza de Dios, la pureza de Dios, el pensamiento de Dios, el hablar y las acciones de Dios. Pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, actuar como Dios actúa. ¿Puedes llegar a ese nivel? Dile a la persona que tienes a tu lado, sí.
Cuando Pedro estaba en el patio, que estaban flagelando a Jesús, antes que cantara el gallo, hay una mujer que le dice, o uno de los siervos, tú eres uno de ellos, porque hasta hablas como él. Empiezas a distinguirte del resto, porque empiezas a ser como Dios. De hecho, ¿cuántos son cristianos? Cristiano quiere decir Cristo pequeño, imitador de Cristo. Amén. Quiero dejarte claro que nosotros no somos perfectos. Primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 5. Dice: y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Está hablando de Jesús. Todo aquel que permanece en Él, ¿no qué? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Escucha esto, porque aquí aclara Juan. Sí. El que practica el pecado, repite conmigo, el que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica, aquí vuelve a aclarar, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque ser santo y vivir en santidad, vivir consagrado para Él, no quiere decir que no vas a fallar en algún momento. Pero una cosa, ¿cómo te explico esto? Una cosa es caer o fallarle a Dios por desconocimiento o involuntariamente, y otra cosa es practicar el pecado, sí. ¿Por qué? ¿Dónde están los futbolistas? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el argentino? Yo a mí el fútbol no. Messi llegó a ser catalogado como uno de los mejores del mundo. ¿Por qué practica el fútbol desde? Fue su pasión, le gustó patear la pelota. Sí, eso. Y se fue haciendo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Cuando tú practicas algo, lo vas perfeccionando, hasta con el pecado. Por eso le dice el que practica el pecado. El que practica el pecado es el que lo hace a conciencia. Él sabe que está pecando, sabe que está mal, sabe que no está en el orden de Dios, pero aún así se complace en hacerlo y lo hace. Ni siquiera hay lucha en su interior. No. Lo hace, y lo hace de una forma hipócrita. Es un sepulcro blanqueado que refleja apariencia de piedad, pero sus hechos hablan todo lo contrario. Por dentro es podredumbre, como dijo Jesús. Es muy diferente
En algún momento yo creo que conté ese testimonio, mientras trabajaba en Melgar, me dejé llevar por la presión de lo que estaba viviendo en el momento y terminé contestándole mal a una mujer que entró a hacer el aseo al consultorio. Y el Señor me reprendió. Porque esa no es la actitud de un hijo de Dios. Y fui despectivo. No fui vulgar, porque ya el Señor me había cambiado el vocabulario, pero fui despectivo con la señora del aseo. Y después que ella salió, el Espíritu Santo, pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da una sensación acá, aquí. Cuando Él me empieza a redarguir o me empieza a alertar de algo, me empieza a dar algo acá así como, ¿sí? Y yo, ¿qué pasó, Señor? Y me habló sutilmente, pero me partió en dos con lo que me dijo. Sí, me dijo, no me agradó lo que acabas de hacer. Me tocó ir a pedirle perdón a esa mujer. Fallé. ¿Sí? Por eso te digo que ser santo o vivir en santidad, vivir apartado para Él, no quiere decir no fallar. Porque hay pequeñas zorras que Satanás trata de meter a tu vida, ¿sí? Para echar a perder el viñedo y de lo que está haciendo Dios en tu vida. Hay pequeñas zorras, pensamientos, palabras. Mira, ¿sabes qué dice la Escritura? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que cuando tú permites participar en una conversación del mundo que no es edificante, o que están chismeando del jefe, de la compañera, del compañero, eso no le agrada a Dios y te va corrompiendo. Cuando tú permites y prestas tus oídos para los chistes rojos o verdes, no sé, maliciosos, vulgares, sí. Tremendo, ¿no? Que si tú sabes, voy a poner un ejemplo. Vas en la buseta y se sube una mujer de edad. Tú sabes que es bueno y caballeroso levantarte y darle la silla. Ah, pero ya me quedan 2 cuadritas. En 2 cuadritas que me levante y le digo que venga y se siente. Ya ahí perdiste. Amén. Son pequeñas zorras que Satanás quiere traer a tu vida. Escúchame, hermano. Desde antes de ayer, pensando en lo que el Señor iba a hacer, Dios puso una carga en mi corazón con los llamados, sí, con los llamados ministeriales. Por eso pregunté desde un principio, ¿quiénes quieren servirle a Dios? Porque si tú quieres ir un poco más allá, esto es esencial. Es esencial consagrarse para Dios y vivir en santidad. Decidir apartarse para Él. Lamentablemente, a veces nos centramos en otras cosas. Incluso
en el servicio a Dios, en nuestra familia, ¿sí? Y dejamos de seguir esa línea. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos anhelan poder y unción sobre su vida? Qué poquita hambre. ¿Cuántos anhelan poder y unción sobre su vida? Esto que voy a decir va a sonar duro. Espero que me sigan amando. No todo mundo accede a niveles de profundidad con Dios. Sí. Por eso, pues lo primero es la misericordia. Porque yo una vez le preguntaba al Señor, porque una vez me quebranté y yo le dije a Dios, ¿por qué yo? Sí. Una persona tan imperfecta como yo. Porque tuve unas experiencias. Una vez pasé por el frente de una persona, no oré por ella, ni le estaba hablando en ese momento, simplemente pasé por encima de esa persona. Esa persona sintió detrás que iba un viento y se sanó de una enfermedad que tenía. Y salió corriendo a buscarme. Y dije, pero ¿por qué él? Yo le dije, no soy yo no tengo nada, es Dios. Y eso lo usó para que esa mujer cayera rendida a los pies de Cristo. Sí. Pero a lo que voy es que el primer concepto que yo tenía es que nadie es digno. Yo dije, Señor, el Señor me habló sutilmente y me dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Como quien dice, porque a mí me da la gana de usarte. Oh, Señor. Pero en ese caminar he aprendido que tú puedes ir más allá en la relación con Dios, en la profundidad con el Espíritu, en los misterios con Dios, en la revelación. Cuando el Señor me restauró, yo tengo una cosa clara en mi mente. Y ya le dije al Señor, para atrás ni para coger impulso. No más. Sí. Porque Satanás empieza a meterse en tu vida sutilmente con cosas y después terminas envuelto en un torbellino y terminas alejándote de Dios. Escucha esto, para los que quieren servirle a Dios, para los que quieren ser usados por Él, para los que quieren ir más allá, escuchar misterios en la intimidad, escuchar la voz de Dios. Hay gente que dice que Dios no habla todos los días. Pues a mí me habla todos los días. Desde que yo dedique el tiempo para estar con Él en la intimidad, el Espíritu Santo, así sea un te amo, me dice. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. La mayoría. Voy a usar el ejemplo de los hijos. Si tu hijo, que tú lo amas, ¿cierto? ¿Cuántos aman a sus hijos?
llega a ti abrazándote, meloso, besándote y diciendo te amo papá, te amo mamá, te amo, tú lo vas a ignorar. Tú lo ignoras o te haces el desentendido. Y si nosotros siendo malos, dice la palabra, ¿ah? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas y buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Amén. A mí me habla todos los días. Una cosa diferente es que todos los días no hay revelación. Eso es diferente. Mira, porque la gente que dice que Dios no habla todos los días es la gente que no es corregida por Dios. Porque ahí en la intimidad Él te corrige y te empieza a direccionar. Porque te conviene no escuchar la corrección y tus oídos están sordos a eso. Porque te digo, me habla todos los días, así como me habla para enamorarme, también cuando estoy desviándome me habla para corregirme. En todos los aspectos de mi vida. Mira, ¿sabes qué ha ocurrido? Y voy a abrir la puerta de mi habitación. ¿Sabes qué ha ocurrido? A veces estoy en intimidad y no quiero salir de ahí. Y el mismo Espíritu Santo me ha dicho allí, escucha esto, lo importante que es para Él tu matrimonio y la familia. Sal, porque tu esposa te espera. Y cuando yo salgo, ellos me están esperando en la mesa. Es el corazón de Dios. Él no es egoísta. Pero dirás tú, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para vivir una vida apartado para Él y en santidad? Dos cosas. Dile a la persona que tienes a tu lado, dos cosas. Número uno, una decisión. Repite conmigo, una decisión. Y esto me recordó la palabra que el pastor trajo el miércoles, determinación. Una decisión y determinarse. ¿A qué? A seguirlo. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Escucha esto que te va a volar la cabeza. A mí me la voló cuando se me reveló este pasaje. Lucas. ¿La llegaron? Yo no he llegado. Espérenme un segundo. Amén. (9:23) y dice, y decía a todos, y decía ¿a quiénes? Y decía solo a los pastores, y decía solo a los profetas. ¿A quiénes? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cada día y sígame. Cada día. Negarte a ti mismo y decidirte a seguirlo cada día. Mira que Jesús dice, si alguno quiere.
Él no está dando una orden como el Chapulín. Sígame lo bueno. No. Él no está dando una orden. Es si alguno quiere. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere venir en pos de mí? El que lo quiera hacer tiene que negarse a sí mismo cada día, todos los días, tomar su cruz y seguirlo. ¿Qué quiere decir esto? Es dejar de ser tú para querer ser como Él. Amén. Es aprender a ser como Él. Es abandonar tus sueños para querer cumplir los de Él en tu vida. ¿Sabes? Hace menos de un mes había un sueño en mi corazón y siempre lo había habido de especializarme. Y era una lucha interna. Hasta me fui a presentar el último examen hace poco. Sí, y decía, Señor, pero yo contesté. Y en medio de un momento de la intimidad, el Espíritu Santo muy dulcemente me dijo: lo que yo te voy a dar, la medicina interna nunca te lo va a entregar. Me voló la cabeza. Me postré a pedirle perdón otra vez, Señor. Por eso dice, cada día. Es negarte a tus deleites, a las cosas del mundo. Cuando hablo de deleites, voy a hacer dos connotaciones: a las cosas del mundo que todavía te atraen. Cortar con todo eso. Pero es que es música romántica. Y la mayoría de las canciones románticas, la mayoría, te hablan de ¿qué? De adulterio, de fornicación. A mí me gustaba mucho el vallenato y el otro día le decía a mi esposa: mira amor, lo que dice esta canción, mira lo que está diciendo, el mensaje que le está llevando. Sí. El otro día llegué a casa y nuestro hijo mayor, Sebastián, es su hijo, pero lo amo como mío. Estaba en el YouTube, es eso, en el televisor, unos videos de música del mundo. Yo dije: no, Señor, en esta casa no. Aquí lo que escuchamos es para glorificar al Señor. Se lo dije a mi esposa: no. Pero es que en inglés, puede ser en mandarín. Pero no. Primero está agradar el corazón de Él. Joven que estás aquí, ¿cuántos jóvenes hay acá? Las hormonas son difíciles de manejar. Oído. Las hormonas son difíciles de manejar en esa edad. Pero la palabra dice que en Él todo lo puedes. Él te va a dar la fuerza para resistir. No es fácil.
Tiene que someterse al Señor. Él hace lo demás. Ahora me voy al otro punto. Dije que tenía dos connotaciones con los deleites. Hay incluso deleites que cuando tú empiezas a entrar en esa relación profunda con Dios, y ese es el punto que vamos a tocar ahora, incluso Él te empieza a probar tu corazón. A mí me sacó de una sala de cine. Quería verme una película que moría por verme la película. Y haciendo la fila para entrar ya con boleta en mano, sentí al Espíritu Santo de pies a cabeza y me dice: quiero estar contigo ahora. Pero yo lo amo por encima de cualquier cosa. Me fui a encerrar a un baño, a estar con Él. Negarse cada día, negarse a uno mismo, tomar tu cruz, porque no va a ser fácil. Vas a pasar dificultades, vas a sufrir persecuciones, vas a ser señalado, juzgado, porque todo eso va a venir. Pero tienes que mantenerse firme en esa decisión de querer seguirlo a Él. Entonces, número uno, una decisión, determinación de seguirlo. Hubo un escriba, un joven escriba, dice la palabra, que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo quiero seguirte. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sabes que mucho tiempo yo no entendí esa respuesta. Yo, Señor, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, porque si tú lees el pasaje y búscalo en los evangelios, es como si no tuviera concordancia la respuesta que Él le da y lo que sigue hablando en los versículos anteriores y después. Sí. Lo que le estaba diciendo Jesús a ese hombre, y eso tuve que pedirle al Señor: háblame, ¿qué quiere decir esto? Que para ese hombre no había lugar en el corazón de él. Jesús no tenía lugar ni cabida en el corazón de él. ¿Por qué motivos? Eso no lo dice la Biblia. Lo quería seguir, no sé. Pero si te das cuenta, ahí queda la conversación. El hombre se contenta con eso y no lo sigue. No había lugar en el corazón de ese hombre. Él no había hecho lugar para Jesús en su corazón. Es una decisión. Número 2, una relación personal con Él. Repite conmigo: una relación personal. Hoy se ha tomado como cliché el decir: soy amigo del Espíritu Santo. Se ha vuelto un vocabulario. Decir: somos amigos de Dios.
Él tiene los brazos abiertos. No quiero que me malentiendas. La palabra dice, el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él es tu amigo, porque Él es fiel. Y Él pone su vida por sus amigos. Él fue a la cruz porque te ama, porque me ama, porque nos ama. Amén. Y yo sé que Jesús es mi amigo, que el Espíritu Santo es mi amigo. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Pero una cosa diferente es escuchar de su boca decirte a ti, tú eres mi amigo. ¿Sí me captas? Él hace llover sobre buenos y malos. Y su corazón es amor para todos. Incluso Él ama al pecador. No ama lo que hace, pero ama al pecador. Pero una cosa es eso y otra cosa es entrar en esa relación de profundidad con Él. Que tú puedas escuchar su voz diciéndote a ti. O que te llame por nombre propio. Sandra, eres mi amiga. Marcela, eres mi amiga. Carolina, eres mi amiga. Andrés, eres mi amigo. Que tú puedas escucharlo a Él decirte eso. Yo duré clamándole alrededor de 3 meses porque quería escuchar esas palabras de Él. Y ya me había visitado la primera vez y ya habíamos empezado una relación. Cuando me visitó la primera vez, yo empecé a buscarlo más y más y más y más y más. Pero esas palabras las escuché hasta 3 meses después. Para tener una relación personal con Él, tienes que tener una vida de oración. Y no una vida de oración cualquiera, una vida de oración de intimidad. Repite conmigo, intimidad. ¿Qué es la intimidad con Dios? No es intercesión. No es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Nos volvemos, cuando pedimos y pedimos literalmente ovejas. Dame, bendíceme, ayúdame. No. La oración de intimidad. ¿Cuántos han leído Cantares? Cantar de los Cantares. Ese libro me encanta. Es una búsqueda del amado. Es enamorarlo. Y voy a abrir mi puerta, la de mi habitación. Yo diría que el 90%, quizás más, de mi tiempo allí, en intimidad, cuando entro, es a enamorarlo, es a tocar su corazón. Adorarlo, decirle que lo amo con todo mi corazón, que no hay nada más importante para mí en la vida que Él. Y yo eso se lo demuestro no solamente sino con hechos.
Yo se lo he dicho a mi esposa y los pastores saben que incluso Él es más importante que mi familia, que mi esposa, que mis hijos, que... Hace como un mes, no sé, mes larguito, si quizás menos, que tuvimos un momento difícil. Y yo preocupado le decía al pastor, sí, ¿será que yo fallé en esto? Sí. Y dije, pastor, yo estoy dispuesto a quedarme solo en la vida con tal de agradar el corazón de Él. No quiero salirme de sus lineamientos. Y lo hacemos. Porque como te dije al principio, todos fallamos. Pero Él nos empieza a allanar el camino para redireccionarnos. Porque Él es fiel. Esa oración de intimidad es lo que te lleva a la comunión. Comunión es amistad, camaradería, lazos estrechos. Pablo le dijo a los corintios, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Él les estaba diciendo, sean amigos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te va a dar el poder. Es el Espíritu Santo el que glorifica a Jesús. Es el Espíritu Santo el que va a vivificar tu vida. El avivamiento es el Espíritu Santo. Es Él. Es Él. Y si no hay una vida de oración, de intimidad, no vas a llegar a la comunión. No vas a llegar a la amistad con Él. No te estoy diciendo que no pidas en oración, no me malentiendas. También debes pedir, pero dedícate a buscarlo un tiempo en intimidad, en querer conocerlo a Él personalmente. Para cerrarte voy a dar el testimonio de la primera experiencia que tuve con Dios. Ya yo era cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Aplaude si vas a aplaudirle a Dios. No lo dejen solo. Aleluya. Ya. Escuché lo que te estoy hablando en este momento, que yo podía ser amigo de Dios. Y me di la pela, porque ya llevaba una vida de oración devota, pero era una oración intercesora. Y oraba hasta que las rodillas se me adormecían, pero no tenía una relación personal con Él. Por eso sé de lo que te estoy hablando. Esto va más allá. Yo llevaba una vida de oración devota. Todos los días. Hasta que escuché la enseñanza que está recibiendo hoy. ¿Puedo ser amigo del Espíritu Santo? ¿Cómo así? Me encerré en mi habitación y mi oración cambió. Y la única petición mía era, quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Esa era mi oración, continuamente. Dejó de ser una oración intercesora. Dejó de ser una oración intercesora para hacer esa mi petición. Anhelo conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Yo seguía mucho al pastor Ricardo Rodríguez. En el programa en ese momento era Él puede hacerlo de nuevo, por el Canal 1. Y yo le decía, quiero conocerte.
No le pedía otra cosa. Dice, el pastor Ricardo Rodríguez dice que puedo conocerte. Este pastor dice que puedo conocerte. Ellos dicen que son tus amigos. El pastor Benijín dice que es tu amigo. Yo quiero ser tu amigo. Quiero conocerte. No quiero otra cosa. Y derramaba mi corazón allí. Hasta que un día, después de un tiempo, me visitó por primera vez. Tú sientes el cambio en la atmósfera. Lo que tú vives aquí cuando desciende la gloria, cuando has sentido fuertemente al Espíritu Santo, multiplica eso por 100,000. Yo acostumbro orar de rodillas frente a la cama. El colchón, literalmente, te estoy hablando de un acto físico. El ambiente espiritual y la atmósfera cambió tanto que lo espiritual se volvió físico. El colchón hizo esto, se hundió, tomó la forma cuando una persona se sienta delante de mí. Mi corazón se quería salir del pecho cuando yo vi eso. Cuando sentí la atmósfera, que se me pararon los pelos de punta, y cuando yo vi eso, yo creo que los latidos lo tenías como a 160. Yo lo sentía. Yo, Dios mío, ¿esto qué es? Pero Él mismo fue dándome paz, tranquilidad. Empecé a sentir un amor y escuché su dulce voz decirme: aquí estoy. Fue el primer encuentro que tuve con Él en mi habitación. Después de eso, me convertí en la tsunamita. Venga para acá. Usted no se va todos los días. No te digo que todos los días se hunde mi colchón, no. Pero ese día Él necesitaba hacerse así de real para mí, para ministrar mi corazón. Él necesitaba hacerse así de real. Y empezó esa relación profunda con Él. Aun cuando me desvié y me aparté, en un baño, en un restaurante, lo escuché. Y me habló y me dijo: ¿hasta cuándo te voy a esperar? Porque cuando tú inicias esa relación con Él, Él no te va a soltar. Así tú te alejes, Él no te va a soltar. Porque Él te anhela más de lo que tú lo anhelas a Él. Es tiempo, amado, amada, de tomar decisiones. De tomar la decisión de decir: no más. No más con lo que me aleja de ti. Quiero negarme a mí mismo y seguirte. Quiero seguirte de cerca y no de lejos. Y voy a empezar a vivir una vida de comunión e intimidad contigo. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de buscarlo. Quiero que te pongas sobre tus pies. Cierra tus ojos allí donde estás. Sí, Señor. Porque este lugar Anhelo conocerte, se va a convertir Espíritu Santo. Anhelo siempre en una habitación cerca de ti.
Mi historia es acerca de cómo Dios a veces actúa en silencio. Hace un año comencé a experimentar ansiedad. Ataques de pánico. Yo siempre pensé que sentir ansiedad eran nervios antes de una prueba o cuando me encontraba en una situación difícil. Pero lo que me estaba pasando no era nada parecido a lo que había experimentado antes. La ansiedad es un trastorno mental y te puede afectar física y psicológicamente. Estos ataques de pánico no te dejan dormir, no te dejan funcionar como una persona normal. No puedes controlar tu mente. La sensación que sientes es como un tsunami que viene hacia ti y te ahoga. Cuando empiezas a experimentar esto, te sientes sola. Piensas que nadie puede entender tu dolor y hasta llegas a pensar que Dios es completamente ajeno a lo que te sucede, que está lejos de ti. Pero a raíz de estas experiencias, entendí verdaderamente lo que significa seguir a Jesús y lo que Él nos promete. Cuando decidimos seguirlo, no significa que tendremos un ticket a la felicidad o una vida libre de temores y problemas. Dios sí nos promete una vida eterna a su lado, sin temores o enfermedades. Pero aquí en la tierra vamos a enfrentarnos con cosas difíciles, cosas que a veces no son lo que esperábamos, pero eso nos hace depender mucho más de Él. Con Él a mi lado, cada día puedo vencer las dudas, el temor. No es fácil, es una carrera diaria. Es necesario tener toda la ayuda para ganarla, pero sobre todo, tenemos que agarrarnos de Él, tal como un hijo se aferra a su papá. Le toma la mano y no lo deja ir, con esa misma intensidad. Porque de una cosa sí estoy segura, y es que aunque enfrente algo difícil, Él siempre estará conmigo.